Muy buenas tardes, estamos aquí con el arquitecto Jorge Ramón, quien durante muchísimos años ha diseñado proyectos espectaculares para el desarrollo, el crecimiento, proyectos emblemáticos para Quito. Jorge, qué gusto, muy buenas tardes. Yo soy Patricia Guzmán, directora regional del Tecnológico de Monterrey, y como academia, pues nos compete muchísimo hacerte esta entrevista para conocer mucho del proyecto emblemático La Nación. Uno de esos proyectos es La Nación y quería hacerte varias preguntas, Jorge, para que nos cuentes ¿por qué crees que este proyecto Centro Cívico representaría una solución para el caos de circulación vehicular en nuestra ciudad capital? Gracias, Patti. Buenas tardes a nuestros amigos que nos escuchan y ven a través de este video. Es un honor realmente que eh, el Tecnológico de Monterrey se haya fijado en estos proyectos emblemáticos que hemos propuesto para la ciudad y el país en general, a través de la publicación En Busca de la Imagen del Desarrollo, que es un bestseller de Amazon y que ha tenido bastantes compradores en México y en España, justamente. De tal manera que estamos agradecidos nuevamente por tenerte aquí. Y bueno, este proyecto, precisamente que lo hemos denominado La Nación, porque cada uno de los proyectos nuestros va enlazado a un concepto, es un proyecto que tiene aproximadamente unos 12 o 13 años y es a propósito de cuando el aeropuerto de Quito iba a migrar a la actual ubicación en Tababela. De tal manera que en ese momento nosotros teníamos que repensar necesariamente a la ciudad. Yo creo que no hay mayor mérito, no en el arquitecto, no en el urbanista. Simplemente soy quiteño, he vivido toda mi vida en esta ciudad y la he visto crecer desde cuando tenía posiblemente una población de 300, 400 mil habitantes, hasta ahora que tiene casi 3 millones. Entonces, estas ciudades, sobre todo las capitales de los países latinoamericanos, que crecen a unas tasas muy altas, ya han pasado muchas otras por el mismo fenómeno y tienen que repensarse, como te he dicho. Obtener 130 hectáreas en un momento dado en medio de la ciudad es una lotería urbana. Y hasta ahora, en 3 administraciones, pese a que tenemos un sistema de movilidad próximo a estrenar, que es el Metro de Quito, con un recorrido de alrededor de 22 kilómetros, que llega a lo que era la cabecera sur del viejo aeropuerto, pues llega a un vacío. Entonces tenemos que crear el destino. Y eso es lo que proponemos. Crear un destino para las próximas 2 paradas. Porque hay una propuesta ya de la municipalidad para por lo menos 4 paradas más hasta la estación de la Ofelia. Bueno, este es más o menos el principio del desarrollo de este proyecto. Excelente, excelente, Jorge. Y como tú dices, pues termina el metro en la parte sur del aeropuerto y no hay nada, o sea, llega a nada. Entonces, con este proyecto del centro cívico, pues llegaría a, una, a un sitio donde hay todo, realmente todo concentrado. Me parece genial. ¿Cuál crees tú, Jorge, que es la base para concluir de que este proyecto se realizaría con recursos propios? Bueno, hay que mencionar un antecedente. Este mismo proyecto se propuso a la administración de ese entonces, me refiero al gobierno central, y esto es lo que derivó precisamente en lo que se han denominado las plataformas norte y sur. Esta norte como, es conocida como plataforma financiera, donde justamente han dado albergue a alrededor de 4 instituciones, ministerios fundamentalmente, y lo propio en el sur. Y esto es lo que nosotros habíamos propuesto, pero en esta ubicación distinta, para crear
una centralidad absolutamente independiente que sea propia del Estado central y que responda a este espíritu ciudadano, pero de todos los ecuatorianos. Hay que recordar que Quito es la capital y esa es su vocación. Quito no tiene ninguna otra condición de ciudad industrial o comercial que le identifique especialmente. Quito básicamente es una ciudad capital, esa es su naturaleza y en función de eso es esta centralidad. Hoy hay una coyuntura especial que el municipio de Quito también tiene el mismo problema en cuanto a estar ubicado en el centro histórico de la ciudad. Y por esa razón, el municipio de Quito, que es dueño del Parque Bicentenario de estas 130 hectáreas actualmente, podría hacer un canje, una permuta con el gobierno central de lo que es esta plataforma financiera para que ahí se pueda albergar a muchas de las instituciones municipales y esa sería una centralidad municipal y una centralidad de la ciudad, independiente de la centralidad del gobierno central. Entonces, en términos económicos, esa inversión costó 240 millones de dólares, la plataforma financiera, y lo que se requiere en términos de terreno, de área para el desarrollo de todo este conjunto urbano, son exactamente 12 hectáreas, a un promedio de $2.000 el metro cuadrado, coincide 240 millones de dólares que el Estado ya tendría financiado para, con el terreno, comenzar este proyecto que luego se financia también con la venta de todos los edificios públicos que actualmente están desperdigados por toda la ciudad de Quito en un número de más de 170. Increíble. Y esto es lo que genera este gran caos, esta gran confusión, Claro. ¿no? Entonces, si solamente se puede o se pudieran monetizar 100 edificios de estos, mira, ahí está el presupuesto para la construcción de estos 20, es una veintena de edificios, 10 a cada lado, que generan un conjunto urbano que además permite confinar un parque central para que nunca más nadie pueda construir ahí absolutamente nada en el tiempo. Porque una de las cosas que pasa muy comúnmente, pese a que las ordenanzas dicen que se prohíbe totalmente las construcciones de toda índole y esto otro, en el tiempo se van modificando y ahí habría la amenaza de que esa área verde podría perderse o tener otro uso. Nosotros estamos en el interés de preservar el área verde, inclusive rescatando lo que fue algún momento una cancha de golf, un gran campo de golf, que eso permite conservar el área verde del parque, del actual parque. Excelente tu explicación y realmente clarísima, ¿no? Y qué importante centralizar todo y conservando obviamente este parque. Es un proyecto bastante completo realmente para la ciudad de Quito. Cuéntanos, Jorge, ¿qué te inspiró a diseñar, a hacer un proyecto del Centro Cívico de Quito que emula al de Washington? Bueno, hay varias ciudades en el mundo que han generado este tipo de elementos icónicos, emblemáticos, y fue una fortuna para mí el haber hecho un posgrado, apenas me había graduado yo de arquitecto, precisamente en la ciudad de Washington. Y esta es una ciudad planificada muy desde el principio, en la misma forma. Entonces, pienso que es un buen referente, es un muy buen referente, porque aquí tenemos
en la misma forma por lo menos 1 kilómetro de parque, ¿sí? Que se asemeja al tema que tú mencionas de Washington, que tiene el obelisco al un lado y el Capitolio al otro. Y ese es un recorrido turístico adicional porque no hay estudiante, sobre todo de la etapa secundaria, de toda la nación, de toda la Unión Americana, que no esté en el deseo de hacer el viaje de fin de año normalmente que hacen como paseo para conocer la capital. Y llegan entonces a este gran complejo donde hay una serie de instituciones también de carácter cultural, está la famosa Smithsonian Institution, que tienen museos y todas estas cosas. De tal manera que, claro, hay que tomar referentes de esta naturaleza que funcionan perfectamente y tenemos el espacio, tenemos los recursos, solo se requiere la decisión política y creo que también se requiere de algo importante que tú conoces perfectamente, Patti. Tú, al ser una representante, directora regional del Instituto Tecnológico de Monterrey y estar tan en contacto con esta nación, con México, que hace orgullo de su nacionalismo y bien por ellos, porque así es como debe ser. Yo creo entonces que esta es la oportunidad para levantar el espíritu ciudadano y para que el país entero entienda que podemos tener referentes que nos identifiquen y que nos hagan sentir orgullosos de nuestra nación y de lo que nos corresponde hacer ahora a la generación que nos ha tocado vivir esta época, así como les tocó a nuestros antepasados 200 años atrás a propósito del inicio de la República. Así es. Porque el próximo año estamos nosotros conmemorando los 200 años de la batalla del Pichincha, sí, con la que se cierra el proceso independentista que comenzó 13 años atrás con el primer grito de la independencia. Sí. Es un gran momento para hacer una exhortación a las autoridades que nos oigan, porque ya nos oyeron 13 años atrás, pero deformaron el proyecto. Entonces, en lugar de haber construido este complejo arquitectónico en el sitio donde se propuso, por una interpretación de carácter político, porque había que darle al norte una construcción y al sur otra, entonces se tomó esa decisión. Yo creo que la plataforma del sur, que contiene 4 o 5 ministerios a la vez, eso es una construcción moderna muy interesante que igualmente puede ser reutilizada en un hub para tecnologías, por ejemplo, que eso sí sería un tema que dinamiza el comercio, que dinamiza la economía en general, con emprendedores, con chicos de la nueva generación que puedan tener auspicio y apoyo por parte del Estado, ¿no? Tal vez arriendos cómodos para el sector privado. Por supuesto, y eso sería un engranaje para que nuestra generación, los jóvenes, que son el futuro del país y del mundo, pues vayan produciendo nuevas cosas, ¿no? Y se apropien y tengan esa identidad ciudadana de crear cosas emblemáticas que serán para el futuro del país. Así como tú dices, ¿no? Hace 200 años se construyeron iglesias y todo, cosas que son maravillosas. Ahora estamos queriéndolo hacer también con tus maravillosos proyectos, Jorge. Y como tú dices, México es un país que es tan nacionalista y que cuida muchísimo y su gente se apropia y tiene una identidad tan grande por cuidar y mejorar temas urbanos, temas de todo tipo en el país.
Jorge, con lo que me comentas de que sería una solución este proyecto de centro cívico para la ciudad capital, sería una solución para el caos de circulación vehicular, ¿esto conectaría con redes de movilización? Explícanos un poquito más porque obviamente pues yo soy neófita y pues es importante que el público que nos escuche sepa un poquito más de la conexión de redes en este tema, movilidad. Dos elementos que son importantes. Habíamos mencionado que el aeropuerto de Quito migra hacia Tababela y de esa manera se extiende la ciudad hacia el oriente. Así es. Valles de Tumbaco y Rifo, en fin, de tal manera que ha cambiado la morfología de la ciudad. Totalmente. Una. Y un segundo elemento es precisamente, todavía no lo hemos experimentado, pero estamos próximos a la inauguración del metro. Entonces, este sistema de movilidad es un tema que permite recoger y llevar pasajeros desde el sur de la ciudad hasta el norte, hemos dicho, lo que era la cabecera sur del aeropuerto de Quito, en un trayecto de 22 kilómetros. Bueno, con un sistema moderno, rápido, eficiente, amigable, eléctrico, todo lo otro tiene que ir diseñándose de acuerdo a esta gran inversión, muy importante inversión. Entonces, con la monetización de los edificios que el Estado tiene ahora, hemos dicho, en desuso, unos, otros que ya están desocupados incluso, se puede crear un equipamiento urbano necesario para la ciudad. Si el sector privado compra estos edificios en un plazo razonable de 10 años, tú que conoces mucho del tema financiero, tal vez con 1 o 2 años de gracia inclusive, al vender 100 edificios, anualmente el Estado estaría cobrando el valor de 10. No, tiene el flujo económico necesario para construir en un quinquenio absolutamente todo el complejo. Y si se demora algo más, no importa. Lo importante es que quede absolutamente planificado para que estos problemas de circulación y estos cruces, ¿no?, en la circulación vehicular queden solucionados ya en función de unas centralidades que van a tener todos los servicios de transporte. Y también hay ahora ya por ordenanza municipal la creación de un área en el mismo parque, antiguo espacio del hospital, perdón, del aeropuerto de Quito, en el parque bicentenario, un área que la han denominado comercial, ¿no?, donde está el nuevo centro de convenciones y que están previstos centros comerciales y hoteles. Entonces, ahí vendría el complemento para esta zona de gestión. Solucionaría definitivamente las centralidades con distinta vocación para cada una de ellas en la ciudad. Esto daría un espacio y un oxígeno para varias décadas. Clarísima tu explicación y realmente pues sí, sería una solución al caos de circulación vehicular en Quito con toda tu explicación. Jorge, una pregunta. En el Ecuador se han dado varias construcciones o proyectos de construcciones de centros cívicos en el periodo de la dictadura militar. Construyeron el Ministerio de Agricultura con una proyección a hacer un centro cívico con muchas otras ramas, no solo el ministerio, sino muchas otras ramas. ¿En qué se diferenciaría este proyecto? O sea, ¿cómo quisieras tú que se logre permanecer esto en el tiempo y que se logre hacer todo el proyecto, ¿no?, que es excelente, no solo una parte y que quede ahí en la mitad? Es la dinámica de las ciudades.
se menciona cuando el arquitecto Durán Ballén fue ministro de Obras Públicas en la administración de Camilo Ponce. Esta centralidad, esto que podría haberse denominado también un centro cívico, y ahí es cuando se inauguró el Congreso, la actual Asamblea, digamos, ¿no es cierto? Al lado quedaba el Palacio de Justicia, la Contraloría. Entonces esa era una centralidad de gestión, pero la ciudad se va moviendo posteriormente en los años 70, lo que tú mencionas, y ahora en el siglo XXI, ya vamos en la segunda década del siglo, y vamos para la tercera década del siglo, ¿no? Para la tercera. Así es. Es necesario actualizar esta infraestructura con una ordenanza que impida que se construya ninguna otra cosa que no sea estas 12 hectáreas, que no es mucho, con respecto a 130 de un espacio que dejó el aeropuerto, es menos del 10%. De tal manera que la idea de preservar el área verde es muy importante, y al haber cambiado un poco la morfología de la ciudad, como decíamos, esta centralidad va a servir mucho más a este crecimiento de los valles, ¿no? Y también por el norte, porque ahora ya Quito llega hasta Guayabamba fácilmente. Por supuesto, y el hecho de que se centralicen ahí varios organismos públicos, pues también va a ayudar para todo, ¿no? Para el movimiento de la gente, la circulación de los vehículos, para hacer los trámites más rápido, para que haya un poco de cultura ahí también. Realmente es un proyecto muy, muy completo, y considero que todos los ciudadanos debemos identificarnos con este proyecto, adueñarnos de este proyecto y esperar que sea una realidad. Finalmente, Jorge, aparte de felicitarte, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo se refleja el espíritu ciudadano en este proyecto? ¿Qué consideras tú? Bueno, eso es lo que nosotros hemos tratado de interpretar. Hay una necesidad insatisfecha y hay un deseo de la ciudadanía que muchas veces no está en capacidad de reconocer, no sabe qué es lo que quiere, pero siente ese vacío, siente esa necesidad de identificarse, algo que le llame la atención y que le dé orgullo, que represente su nacionalidad. Entonces, elementos icónicos, un conjunto urbano de esta naturaleza, un parque emblemático, como se llama, como se lo ha denominado, parque bicentenario. Esto permite recordar las gestas libertarias, toda nuestra historia, de la cual nos sentimos orgullosos los ecuatorianos, pero a la vez pensar en la responsabilidad que tenemos hacia el futuro y crear lo que nos corresponde para el desarrollo de las futuras generaciones. Excelente, excelente, Jorge. Finalmente, pues, ¿qué quisieras decir a la gente que nos estaría escuchando? ¿Qué les recomendarías? Bueno, yo quisiera mencionar en este caso, dada la coyuntura de tener un gobierno recientemente estrenado, y también un cambio de administración a la mitad del periodo por circunstancias específicas o especiales que se han dado en la ciudad. Tenemos dos gobiernos nuevos, el gobierno de la ciudad y el gobierno del Ecuador, porque este es un proyecto en el que se tiene que coordinar entre las dos administraciones, hacerles una exhortación a los mandatarios y pedirles simplemente que nos den el espacio para que los distintos departamentos y profesionales, técnicos de las diferentes dependencias puedan analizar la conveniencia de esta propuesta, y si es que la ven
que es viable, que está financiada, como lo hemos explicado, y que es necesaria para el mejor funcionamiento de la ciudad, simplemente ponernos a trabajar junto con la ciudadanía en un esfuerzo colaborativo, porque en esto tiene que venir el concurso, como estamos conversando, de las universidades, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil y por supuesto del Estado. De tal manera que dennos la oportunidad de explicar debidamente y tómense en el tiempo para hacer los análisis pertinentes, porque la publicación incluye este proyecto en unas tantas páginas que permite hacer el análisis en forma debida y adecuada. Así es, Jorge. Muchísimas gracias, pues esperemos que eso suceda para el bien de la ciudad, del país y del mundo. Felicitaciones por tus proyectos y por este en particular, que es exitosísimo y maravilloso. Muchas gracias, Gracias. Jorge. Gracias. Gracias a ti, Patti, por estar con nosotros, apoyarnos en nuestros esfuerzos, en nuestros sueños, ilusiones, y gracias a todos nuestros amigos que nos han seguido y que nos están viendo y escuchando en cada uno de estos podcasts que estamos haciendo para explicar nuestros proyectos. Un abrazo para todos.